Hola, buenas tardes. Hola, ¿cómo va? Bien, ¿ustedes me escuchan bien? Sí, Ok. Yo porque entro de dos dispositivos, pues si no, no puedo verlos y me pongo nerviosa. Ok, two others, ¿quiénes están? A ver.
Residentes HPC. ¿Quién está residente HPC ahí atrás? Ah, ahí está. O sea, yo esta clase la estoy dando a primer año que pasa a segundo. Ok, porque estoy, no sé, no veo caras más que una foto. Ok. Eh, Vamos a esperar que se conecten todos. Entiendo que Daniela está a cargo de la gestión de las asistencias. Si ustedes saben, porque las últimas clases las di como a 30 alumnos, si ustedes saben si falta alguien o si ya están, me dicen. Yo veo residentes HPC, diagnóstico por imágenes Clemente Álvarez con un logo, Facundo Wasinger, que no sé de dónde sos, Facundo, Julián Musante, Luisina Filipa, mi otro yo, que es mi celular, María Lourdes Pérez Londra, y two others. ¿Quiénes son los otros two others? Soy yo. Bueno, María Lourdes, ¿vos de dónde sos? Hola, yo soy de Leo Perón. Ah, bien, Yo vos también, estabas ayer, Facundo sí, de Leva ayer. Perón. Facundo de Leva Sí. Perón, bien, buenísimo. Ahí alguien me escribió de Santa Fe. Con Eleca Luisina, Giselle Ríos, Bárbara Giselle Ríos. Luisina me dice que es de Santa Fe con Julián Musante, ok. El ECA no tiene cámara, Ahí va. ahí te veo, ok. Estás literal en el ECA, los chicos Sí. están literal en el HPC. Bueno, son re poquitos, faltaría, ¿quién falta? Pamela Sotelo, Pami 2 me ponen. ¿Y dónde está Pamela Sotelo? No te veo, Pamela Sotelo. Ahí empezó Nancy, que es del Gama, esa la conozco. Ahí veo Pami 2, buenísimo. Vayan apareciendo. Ustedes me ven bien. Mi marido me armó un búnker acá medio raro. Micaela Ferraco, bien. Bueno, mientras esperamos que se vayan sumando, Dani seguramente está ahí en el backstage tomando asistencia. Eh, a ver dónde pongo mi teléfono para no molestar. Bueno, muchos de los que estoy viendo estuvieron ayer, algunos no se veían, yo no veo muy bien de lejos. Algunos los reconozco, bueno, los míos obviamente, Bárbara Giselle Ríos, Clemente Álvarez, ok. Gianelli, que tiene el apellido de mi amigo, pero no es nada de mi amigo, estaba ayer. Luisina, ¿vos estabas o no? No, flasheé, sos de Santa Fe. Sí, no, yo no. No, me inventé. María Lourdes estaba, porque la vi. ¿De Leca estaban ayer en la sesión de residentes o no fueron? No, no fuimos. Qué lástima. ¿Vos, Facundo, sos de Sí. Leca Sí, también? yo estaba. ¿Vos estabas, pero sos de Leca o cualquiera? De Leva Perón soy yo. De Leva Perón, claro, vos estabas. Sí, Leva Perón estaba muy bien, que se llevaron también premios. Bueno, un poquito respecto de lo de ayer, me pareció que estuvo buenísimo. Los incentivo a que sigan haciendo estas actividades, a que sigan participando, armando casos, que presenten abstracts, que no tengan miedo a que pueda no gustar el caso que van a presentar. Eh, Porque bueno, el que elige generalmente no es una persona, sino que es un jurado de personas, puede a uno no gustarle, a 10 sí, y bueno, eh, así son las elecciones y los jurados de los distintos casos. Está bueno que se paren frente al estrado, que armen el PowerPoint, que, no sé, que aprendan desde cómo modular, cómo hablar. No me acuerdo quién fue, del primer caso creo que Eva Perón era que el video no lo tenía en la carpeta, bueno, todo un aprendizaje, porque eso te puede arruinar en un congreso una presentación. Nadie te va a dar el tiempo de que cambies la computadora, pongas otra computadora, y quería hacer hincapié en eso, porque me acaba de pasar algo mientras, yo siempre antes de dar una clase hago como un ratito de lectura y trato de ver si lo que les voy a dar está actualizado, si no está actualizado. Anoche me acosté a las 12 de la noche, obviamente no lo hice hoy, y recién me pasaba que no podía poner un hipervínculo, y bueno, todas estas cosas siempre tienen que tener un plan B. Las chicas lo resolvieron re bien con su computadora, pero puede fallar, así que si tienen alguna duda de lo que pasó ayer y los puedo ayudar a que no les vuelva a pasar con los videos, yo siempre lo comento en la clase de video de evolución, a ustedes todavía no se las di,
Pero ahí, imagínate, video de ilusión, tengo como 20 videos, si me fallan los 20 videos, no, me voy, no doy la clase directamente. Así que bueno, nada, los incentivo a que sigan, a mí me encantan esos encuentros, vuelvo siempre como re contenta, después llego a mi casa y ya está, se me pasó la alegría y todo, porque es tarde, porque, bueno, la vida misma. Pero no dejen de hacerlo, ahora termina el viernes, pasado mañana termina la inscripción del CADI, suban abstracts, total, a lo sumo no se los aceptan. Es el abstract, no tienen que subir ni una imagen, o sea, tienen que subir texto, que son máximo creo que 800 caracteres, o sea, nada. Armen 3 o 4, manden, a lo mejor, miren, les cuento una infidencia, el caso de Agus, de ayer, que obviamente yo no iba a votar a mi residente, tenía que votar por otro caso, era un caso que yo no hubiera presentado, y les dije, le digo, a mí este caso mucho no me convence, no como estaba armado, que estaba re lindo, y como ella lo presentó, pero era un caso que yo no hubiera elegido, y fíjense que ganó. Todos los demás lo eligieron, ¿ok? Así que bueno, los incentivo a eso. Ahí se sumó Martín, bueno, no sé, creo que están todos, arranco. Estoy un poco resfriada, voy a poner presentar, y puede fallar, pero creo que va a estar bueno. Ventana, PowerPoint, ay, qué boluda, paren, porque estoy al final de la clase, voy a arrancar por lo último. Hoy vamos a hablar de un tema re interesante, y así como es interesante, es debatible. Ok, ¿y yo qué tengo que hacer? Tengo que ir acá y poner pantalla completa. Ahí ven la pantalla completa, ¿no? Y no me ven a mí. ¿Me ven por el teléfono? ¿O sí me ven? No importa. ¿Todos ven la presentación y me escuchan? No, no la están viendo. Va de nuevo. Sí, la estamos viendo, yo la veo. Sí, Sí, se pero ve la la ves. presentación. Sí, no, pero la ven por slide. Yo la estoy viendo en mi compu entera. Va de nuevo, paren. Paren que voy a hacer... creo que yo tengo que... Ya me pasó esto, pero no aprendo. Pantalla completa les voy a compartir. Vamos a ver si ahora lo puedo resolver. Ahí le va a aparecer todo el quilombo que tengo en mi computadora. Y ahora, ahí está. Ahí sí lo ven como presentación. sí. ¿Ok? Bueno. Vamos a arrancar. Ayer me presenté, los que no me conocen, soy la doctora Fatal Jaef. Para los que no fueron ayer, sobre todo porque ustedes son residentes de primero que pasan a segundo, creo que ya les di igual algo, me parece que les di cuello, no me acuerdo qué les di. Trabajo en el Centenario, en el Gama y en el Británico. Y hoy les voy a hablar de nódulo pulmonar solitario. Es un tema que actualicé en pandemia para una charla que tuve que dar. Y siempre que tengo que dar esta charla, hago como una búsqueda, sobre todo no de las cosas viejas que tengo puesta a propósito, sino de las que requieren actualización. Cuando vean, van a ver los artículos puntualmente, todo lo que pongo lo pongo con fecha de los artículos y con la referencia. Hay algunos que son muy viejos, que son cosas que no han cambiado, y otros que se van actualizando. Acabo de encontrar hace 25 minutos una actualización a la Fleischner, así que como no la cargué en el PowerPoint, les armé un hipervínculo y vamos a salir a la web a ver si hay algún cambio sobre lo que yo tenía, y lo vamos a hacer a vivo, digamos, la actualización. No hay mucha novedad. ¿Qué es un nódulo pulmonar solitario? Está definido, y esto no ha cambiado desde el año, fíjense, 2006, yo era R4 en el 2006, la definición no ha cambiado, es una lesión redondeada, oval o semioval, o como quieran, que no supera los 3 centímetros de diámetro. Ustedes saben que si superamos los 3 centímetros ya hablamos de masa pulmonar. Para que sea un NPS, o sea, un nódulo pulmonar solitario, tiene que estar totalmente rodeada de parénquima. Eso nos deja afuera todos esos nodulitos que vemos pegados a la pleura, nodulitos subpleurales en contacto con la cisura, no son nódulos pulmonares solitarios. Acá tiene que tener todo alrededor pulmón. No puede haber una linfadenopatía, telectasia, neumonía asociada. O sea, nuestro hallazgo tiene que ser solo ese, lo que vamos a evaluar. Entonces, si yo tengo un nódulo pulmonar que es único, no quiere decir solitario, que es único, totalmente rodeado de parénquima pulmonar, con una adenomegalia mediastinal, deja de ser un nódulo pulmonar solitario. ¿Se entiende ese concepto? Si tengo un nódulo pulmonar en el lóbulo superior del pulmón izquierdo,
y una neumonía basal derecha deja de ser un nódulo pulmonar solitario. Y soy categórica con esto, porque la clase está armada para nódulo pulmonar solitario, no lesiones nodulares, que tenemos 10.500 libros de variables. Entonces, eso es muy importante que lo entiendan como la definición de nódulo pulmonar solitario. Ustedes ya están pasando a segundo, entonces ya están empezando a ver tomografía o no, pero van a empezar a ver tomografía y van a ver que es un hallazgo frecuente. Por otra cosa, o sea, a lo mejor nos piden un tórax, abdomen y pelvis por una estadificación y nos encontramos con un nódulo pulmonar solitario, que ya ahí tiene otra connotación porque estamos estadificando un cáncer. Pero a lo mejor un paciente viene por disnea, COVID. Chicos, esto fue el lema del COVID, la cantidad de cánceres de pulmón y de nódulos pulmonares solitarios que fueron detectados en TC por COVID o por control de COVID. Yo siempre les dije, ustedes son, digamos, post-pandemia de la residencia, pero en ese momento, cuando estábamos haciendo la curva de aprendizaje de cómo ver el COVID, yo les decía, acá hay que hacer un trabajo, hallazgos de nódulos pulmonares malignos en pacientes en control por COVID. Nadie lo hizo, y yo no tengo tiempo para hacerlo. Pero hubiera estado genial. La definición es que generalmente es en pacientes asintomáticos descubiertos en un examen de rutina, que sería un poco la definición de hallazgo incidental, ¿no? Nos encontramos en una TC que no pensábamos encontrar, un nódulo pulmonar con las características que ya les dije. ¿Cuál es el problema de este hallazgo? ¿Es lo mismo que encontrar un adenoma suprarrenal? No, no es lo mismo, que también podría ser un hallazgo incidental. ¿Es lo mismo que encontrar, no sé, una calcificación? No, no es lo mismo. ¿Por qué? Porque el 30% de los cánceres de pulmón van a debutar como un nódulo pulmonar solitario. Entonces, ¿cuál es el leitmotiv de esta clase? El ser o no ser. ¿Es o no es un cáncer de pulmón? Eso es lo que nosotros tenemos que tratar cuando encontramos un nódulo pulmonar solitario, de definir. Si no tuviera ese riesgo, a nadie le importaría un nódulo pulmonar solitario. Lo bueno es que cuando encontramos al cáncer de pulmón, en esta etapa, en la etapa de nódulo pulmonar solitario, muchas veces con una alta tasa, 88%, pueden ser resecados con una alta tasa de sobrevida, que es alrededor del 50%, que es un montón. Entonces, nosotros los radiólogos tenemos ahí un rol muy importante. Vamos a ser stalkeados, como término moderno, perseguidos y amenazados por el médico tratante para que le definamos por imágenes si ese nódulo nos parece o no un cáncer de pulmón. Y no es un tema menor. Esta es una foto re viejita de cómo hacíamos las 3D y las volumetrías en la era pre-multislice. Pero bueno, importante es detectarlo, caracterizarlo, para ver si el paciente que tiene un nódulo pulmonar solitario y sospechamos que tiene un cáncer de pulmón, puede sobrevivir a ese cáncer de pulmón a más de 5 años, que sería la sobrevida esperada. Entonces, con esta cara del señor malo, ¿qué es lo que nos importa del nódulo pulmonar? ¿Es o no es? ¿Es o se hace? ¿No es cierto? ¿Es un nódulo verdadero o es un pseudonódulo? Punto número 1. Tenemos ahí ya todo lo que vimos, totalmente rodeado de parénquima pulmonar, sin asociarse a adenomegalia, adenopatías, neumonías o atelectasia. La pregunta clave es: ¿benigno o maligno? Y esa es la cara que nos pone el que recibe nuestro informe, ¿no? Una vez que avanzamos a eso, ¿es quirúrgico o no es quirúrgico? ¿Y es verdaderamente solitario o había otro? Entonces, cuando a mí viene alguien y me dice, tengo un paciente con un nódulo pulmonar solitario, yo digo, ¿será un nódulo pulmonar solitario? Primero. Y a partir de ahí empiezo con mi análisis. Ojo con los pseudonódulos, con lesiones que simulan nódulos o que pueden estar informadas como nódulos y no lo son. Y eso en radiología nos pasa un montón. Vemos esta imagen acá, que puede ser una superposición de estructuras vasculares, vemos un puente costal, que a lo mejor si no magnificamos o no ponemos la lupa, puede estar informado como un nódulo y no ser un nódulo. Ojo con la sombra del pezón, que también tiene características muy específicas. Muy raro que alguien confunda un nódulo pulmonar, pero se describen los pezones como imágenes pseudonodulares y hay que aprender a reconocer qué es el pezón. Si tenemos dudas, se puede hacer una marcación metálica, se puede hacer seguimiento por radioscopía para mover al paciente y ver si eso sale del tórax, no es un nódulo pulmonar, y era el pezón. Errores frecuentes de informes de nódulos pulmonares en RX. Ahora,
Cuando verdaderamente se informa un nódulo por RX y hacemos la TC, que es nuestra vedette, ¿no es cierto?, para pulmón, no hay como la TC. Y es un nódulo, ahí vemos una imagen nodular, menor de 3 centímetros, totalmente rodeada por pulmón, y ustedes me tienen que creer que no había otra, es la definición de nódulo pulmonar solitario, ¿sí? Acá les quiero hacer un paréntesis porque ustedes son de la generación que va a vivir más que nosotros el cambio de paradigma de la placa de tórax. La placa de tórax es el primer método que se pide una plaquita, una plaquita, una plaquita para cualquier chequeo médico, para cualquier control, exámenes prequirúrgicos. Pero para el screening de cáncer de pulmón no va la placa de tórax, chicos. Olvídense, déjenla en el cajón. El método actual, y ya hace mucho tiempo, de screening de cáncer de pulmón en pacientes de alto riesgo es la TC de baja dosis. No sé si la escucharon hablar, vamos a hablar un poquito más adelante. Entonces, sospecha de nódulo pulmonar por RX, hacemos la TC, confirmamos nódulo pulmonar y ustedes me creen que es solitario, solito. ¿Cuál es el método donde nosotros vamos a avanzar después de la RX si es que no arrancamos directamente con la TC? Es la TC. Este cartelito que dice alta resolución, me niego a sacarlo y me niego a cambiarlo porque antes, en la era pre-multislice, la tomografía de tórax se hacían 33 cortes. Se hacía un corte cada 10 y se hacían cortes de alta resolución si veíamos patología. Imagínense, 33 cortes para todo el tórax, cada 10, que era más o menos espesor de 2,55 cada 10, nos perdíamos un montón de cosas. Cuando empezamos a tener tomografía multislice y aparecían nódulos de la nada, decíamos, ¿de dónde salieron todos estos nódulos? Nosotros, ¿cómo estudiábamos el tórax? No hace tanto, cuando yo era residente y un poco después también. Barridos cada 10, veíamos algo, sí, le hacíamos cortes de alta resolución que eran de 1 milímetro. Ustedes ahora piensen que todos los tomógrafos multislice con los que trabajan cortan de 0,5 el valor de espesor de corte. 0,54 es el más finito que esto lleva, Canon. Entonces, no existe más la alta resolución, que es lo que yo me enojo y todo lo hago como parodia con mis residentes y le digo, por favor no me pidan más la TACAR, eso, tomografía computada de alta resolución, es obsoleto, es viejo, les pido por favor evangelicen a sus derivantes, a sus compañeros. No existe más la TACAR en la era multislice. TACAR era tomografía computada de alta resolución, que era lo que hacíamos en mi época, cuando teníamos cortes gruesos, cada mucho espesor, bueno, metíamos algunos finitos de alta resolución, y si ustedes se fijan, los médicos que siguen pidiendo tomografía computada de alta resolución, mírenle la matrícula. Mírenle la matrícula, y si tienen una matrícula de médico joven, me llaman y me dicen, está fallando tu evangelización, porque no se tiene que pedir más, ¿sí? Todas las tomografías de tórax ya son de alta resolución. Aunque fueran helicoidales, son de alta resolución. Pero bueno, ya todo el mundo tiene multicorte. Perdón, algunos no tienen multicorte, capaz que yo estoy... Santa Fe tiene multicorte, ECA tiene multicorte, Eva Perón tiene multicorte, nosotros, Centenario, tenemos multicorte, Gama tiene multicorte, PAMI tiene multicorte, tiene uno de los Tenemos, mejores... sí. Sí, tienen, no sé cuántas filas tienen, o sea que todos tienen multicorte. Erradiquen el término TACAR, por lo menos frente mío. Entonces, pasamos de esto, donde me pedían tomografía computada de alta resolución, yo ponía el cartelito escrito a mano para avisar que ese corte estaba hecho de 1 milímetro, a esto. Tomografía computada multislice, con técnica de MIP, técnica de MINIP, o MINIMIP, o mínima intensidad de proyección, a reconstruir en todos los planos. Entonces, por favor, la TACAR, me pone los pelos de punta, lo mismo que la PANTAC. Son dos términos que no tolero en mi lenguaje español. Entonces, pasamos a la era de la multislice, donde podemos, con la técnica de máxima intensidad de proyección, forzar la ventana para que todo lo que tenga más píxeles, más voxeles y más blanco se vea mejor, o la técnica con mínima intensidad de proyección, donde todo lo que sea con menor densidad y menos píxeles se vea mejor, como es el aire. Esta técnica es muy buena para todo lo que es tráquea y árbol tráqueo-bronquial, es muy mala para nódulos, y esta técnica es muy mala para el aire y muy buena para nódulos o lesiones de mayor densidad, ¿ok? Son herramientas que tenemos. Una vez que
nos encontramos con nuestro nódulo pulmonar solitario, ya lo definimos, ya dijimos que está solito, que mide menos de 3 centímetros, que está rodeado de parénquima, que no se acompaña de nada, y que es un nódulo verdadero. ¿Qué es lo que vamos a tener en cuenta para ese análisis y para contestarle a este señor si es una lesión benigna o maligna? Bueno, todo esto. El tamaño, la velocidad de crecimiento o tiempo de duplicación, lo van a encontrar así también en los distintos artículos, cómo es la densidad de ese nódulo. Esto es por sí o por no. ¿Tiene o no tiene broncograma aéreo? Otra que es por sí o por no es, ¿tiene o no tiene calcificaciones? Una vez que decimos que sí, tenemos que ver qué patrón de calcificaciones tiene, porque ya se sabe hace mucho tiempo que por más que esté calcificado no quiere decir que sea benigno. ¿Qué forma y qué contorno tiene? Y la tinción con contraste, que también ya se está dejando de usar como parámetro. Vamos a ver una por una cada una de estas características. Y vamos a empezar por el tamaño. ¿Por qué vamos a empezar por el tamaño? Y porque cuando vemos el nódulo, lo primero que decimos es, a ver cuánto mide. Bueno, la estadística mundial demuestra que los nódulos menores a 5 milímetros tienen muy poca chance de ser malignos, y a medida que van creciendo tienen más chance de ser malignos. ¿Podemos tener una masa de 3 centímetros y ser benigna? Sí. ¿Podemos tener un nódulo de 8 milímetros y ser maligno? Sí. Va a cambiar las probabilidades, los riesgos pretest del paciente, que ahora vamos a hablar un poco. Entonces, nos asusta más una lesión más grande, pero una lesión intermedia va aumentando, fíjense, con 10 milímetros o más, ya el 50%. Miren este salto. De acá a acá no hay tanto salto, ¿no? Pero miren de acá a acá. De un 10% de probabilidad de que ese nódulo sea maligno, si mide 12 milímetros, ¿cómo decís? No, che, pero son solo 2 milímetros más que 10. Bueno, pero 12 milímetros ya tiene 50% de probabilidad de ser cáncer, que es nuestro desafío. ¿Es o no es? To be or not to be cancer. Ahora, bueno, ya tiene más de 2 centímetros y bueno, puede ser un 15% benigno si somos optimistas. La realidad es que nunca somos optimistas. ¿Te gustaría tener un nódulo de más de 2 centímetros y pensar va a ser del 15% benigno? Y no pasa mucho. Pero bueno, digamos que podría pasar. Esto es estadística pura. La estabilidad en el tiempo. Un nódulo pulmonar estable por 2 años se considera un nódulo benigno. Yo me permito decir que nadie va a dejar un nódulo pulmonar por 2 años. Esa es mi impresión, como viene la evolución de las patologías y cómo hemos visto que nadie se que dejaría un nódulo puesto 2 años. Ustedes se dejarían a tu mamá, a tu papá, un familiar querido, un nódulo puesto 2 años y no, sacámelo. Sacámelo, y si era benigno mejor, y si era un in situ genial, y si era maligno, dale para adelante y tratémoslo. Pero bueno, las guías dicen esto. Obviamente que todo cambio del threshold, también lo van a encontrar como cambio del threshold, cambio de tamaño y tiempo de duplicación. Toda lesión que crece rápido, y bueno, el cáncer hace eso. Yo tenía un jefe, el doctor Eleta, que decía, el cáncer solo sabe crecer. Y es como su evolución natural, es su instinto. Entonces, si crece y crece rápido, bueno, ojo, alerta. Los nódulos malignos supuestamente pueden crecer entre 30 días, o sea, un mes, a 18 meses, en distintas velocidades. Ustedes todavía no están rotando fuerte por TC. A mí esta clase no me gusta darla en primer año para segundo. Me gustaría darla más en segundo para tercero, donde tienen un poco más están un poco más fogueados con el método y tienen más casuística propia. Pero bueno, hemos visto tumores que se queman en 40 días. Viene el paciente y dice, pero ¿cómo? Si le hicimos un control hace 2 meses, ¿cómo puede ser? Y sí, puede ser. Eso es lo que pasa con el cáncer. Crece y crece rápido. Y acá viene otro dilema. Bueno, yo les estoy diciendo que un nódulo menor de 5, un nódulo entre 5 y 10, un nódulo entre 10 y 20, uno de más de 20. Bueno, ¿y cómo lo medimos? Bueno, hay que buscar. En vez de poner cara de desconcierto y ¿qué hago ahora? Hay que buscar, hay que aprender a cómo medir. Hubo un consenso que se hizo no hace muchos años, que no se actualizó, se sigue manejando así, donde decía que el nódulo tiene que estar medido en la imagen que mejor demuestre su tamaño. A mí me gusta el axial, pero, si el nódulo se ve más grande en el sagital, lo tenemos que medir en el sagital. Si el nódulo se ve más grande en el coronal, lo tenemos que medir en el coronal. Yo, como soy media así dura de roer, en ese caso lo mediría en el axial y en el otro plano. Pero bueno, este consenso dijo que
la imagen que demuestre el promedio más grande de la dimensión tumoral. No importa, regardless, o sea, no importa si sea el sagital o coronal. Hay que medir los diámetros más largos del tumor y no olvidarse el componente sólido, que ahora lo vamos a ver. Entonces, Radiology Assistant, en una guía de la Fleischner, les voy a contar un poco qué es la Fleischner. La Fleischner Society, ¿alguno la escuchó nombrar a la Fleischner Society? ¿Están ahí? A ver, chiquitos, están. ¿Alguien la escuchó nombrar? ¿Sí o no? No. Bien. ¿Qué es la Fleischner Society? La Fleischner, me los imagino todos viejos, vestidos de traje, es como un grupo de la masonería del pulmón, ¿sí? Que obviamente están en Estados Unidos, nunca nada acá local, que se reúnen a hablar de nódulos pulmonares. Son masones del pulmón. Entonces, ellos crearon guías que se fueron actualizando, las primeras fueron creo que en el 2013, después se actualizaron en el 2015, se habían actualizado en el 2017, y ahora encontré que salió una última actualización en abril del 2024, o sea, vamos a estar ahí, tope de gama, la clase con la actualización. Pero bueno, es un grupo de personas que me los imagino, no sé por qué, hombres que fuman en contra de lo que investigan, sentados tomando whisky, viendo cómo van a modificar ese grupo de masones para nosotros la guía de seguimiento de los nódulos pulmonares. Según la Fleischner, los nódulos se tienen que medir en sus dos diámetros mayores, si el nódulo es subsólido, si el nódulo tiene componente partially solid, o sea, parcialmente sólido, y subsólido, medimos los dos. Esto yo lo empecé a hacer después de esta actualización. Yo antes medía solamente el diámetro mayor del componente que predomina. Si era subsólido, medía el del subsólido, y no medía los dos. Bueno, acá estos muchachos se juntaron y dijeron, no. Tienen que medir los dos. Bueno, y si el nódulo obviamente es sólido, solamente medimos el componente sólido, ¿sí? En dos diámetros. ¿Por qué les explico esto? Porque a ustedes les va a tocar ver una tomografía y van a decir, ¿y ahora cómo lo mido? He visto de todo, lo miden así, lo miden así, lo miden así, lo miden como se les canta. Entonces, está bueno consensuar ya de entrada. Y fíjense este que tiene un nódulo parcialmente sólido con componente de ground glass, de vidrio esmerilado. Entonces, ¿cómo los tendríamos que medir según este artículo? Bueno, 2 diámetros para este, 2 diámetros siguiendo el eje mayor del nódulo. Ustedes confíen que este era el plano en que más grande se veían, pero si ustedes lo ven más grande en el plano sagital, hacen lo mismo en el plano sagital, y en este nódulo le medimos aparte el componente sólido de adentro, ¿sí? Y lo reportamos como tal. Nódulo mixto con alto componente en vidrio esmerilado, subsólido con componente sólido que mide tanto por tanto cada uno. Bien, entonces, ¿qué hacemos con la volumetría? Hubo una época, fíjense, 2004, yo era R2, tiene un tiempito esto, estaba de moda. Hay modas que también las imponen estos masones de la Fleischner y también las imponen los que publican en Radiographic, en AJR, empiezan a imponer modas y hubo una época que no saben lo que fue, no saben lo que fue, a todo había que hacerle volumetría, todo lo que se te ocurra. Entonces, cada nódulo pulmonar le teníamos que hacer el volumen del nódulo. Y era una época donde no había PACS como ahora. Si ustedes tienen un buen sistema de PACS y actualizado, hay incluso programas de inteligencia artificial que te guardan el valor de la volumetría de un nódulo para cuando el paciente viene al control y ese pareciera falta que te dijera, hola Virginia, ¿te acordás que este paciente tenía un nódulo de 886 milímetros cúbicos? Acá está. Y te lo guardan y te van a buscar ese nódulo y te hacen la volumetría actual, en un mundo ideal. La realidad es que esto se dejó de hacer porque era engorroso, llevaba tiempo, no era tan automático como ahora, pero fue una moda, y fue una moda que decidían conductas quirúrgicas en base a la volumetría del nódulo. Yo aprendí a hacerla, no sé, por ósmosis, me parecía que era útil, esto lo hice en el 2008, fíjense, rodeábamos al nódulo, le sacábamos la volumetría corte a corte, era un laburo artesanal, y nos daba el volumen
en centímetros cúbicos o milímetros cúbicos del nódulo. Por suerte, se dejó de pedir. Los cirujanos torácicos te decían, ¿y qué volumen tiene el nódulo? Si tengo que hacer la volumetría. Ahora, si ustedes se sientan en cualquier estación de trabajo, Vitria, en la Singo de Siemens, bueno, la que quieran, se hace muy fácil, lo hace casi que solo la máquina, pero antes era bastante más artesanal. Entonces, vimos tamaño. ¿Cómo medir? ¿Qué tamaño del nódulo implica un porcentaje de probabilidad de malignidad? Más o menos. Ahora vamos al segundo punto que tenemos que evaluar, que es la densidad. A nosotros nos vendieron el combo de que todo lo calcificado era bueno y todo lo que no estaba calcificado era malo, y lo seguimos creyendo un poco. Si voy a elegir tener un nódulo pulmonar, lo quiero chiquito y calcificado. Compro ese. No compro otro. Si pudiera comprarlo con grasa, también. Entonces, la densidad es un parámetro muy importante. Y miren esto. Este señor Goldwyn, que no era DJ, se llamará, no sé, Donald Jr., Goldwyn, en el año 82, o sea, yo les estoy hablando de actualizaciones del año 2024, pero este señor ya lo dijo en el 82 y todavía nadie le sacó, digamos, veracidad al tema de que la densidad del nódulo pulmonar es de alguna manera predictora de si el nódulo es bueno o malo, que es nuestra hipótesis nula, ¿no? En esta clase. Nódulo, ¿es bueno o es malo? Es lo que tenemos que decir, o acercar el bochi. Obviamente que 150 unidades Hanfield no es calcio, es una densidad parénquima, pero bueno, se decía que los nódulos que tenían menos de 150 UH eran malos, y los nódulos que tenían más de 150 UH y calcio presente eran buenos. Esto es así, pero no tan así, como que se fue modificando, pero sigue siendo un parámetro que desde 1982, yo tenía 4 años, ustedes no existían capaz, sí, no, seguro que no, seguro que no, este hombre lo dijo y lo seguimos usando. El 38 al 63%, si quieren del 40 al 65% de los nódulos benignos no están calcificados. Entonces, ¿esto qué tenía? Tenía mucho margen de error, porque no era una máxima, donde vos decías, bueno, tiene calcio es bueno, no tiene calcio es malo. Había muchos grises en el medio, y por eso fueron cambiando las distintas características internas de la densidad del nódulo, y empezaron a aparecer otras cosas a considerar. Pero bueno, seguimos del lado de que si tiene calcio y grasa es bueno, aunque puede fallar. Entonces, los nódulos que son puro ground glass opacity, o sea, GGO es densidad en vidrio esmerilado, o los nódulos mixtos, que son parcialmente sólidos, son más malos. Son más malos. Y eso cambió aproximadamente en el año 2004, porque antes decíamos, bueno, no, mejor tener un nódulo sólido calcificado. Perdón, un nódulo subsólido, que no sea sólido, que no sea malo, ¿viste? Como que lo sólido tenía característica de maligno, y ahora la realidad es que prefiero tener un nódulo sólido, chiquito, calcificado y con grasa. Voy cada vez agregando más cosas a qué nódulo quiero tener, si voy a tener. No quiero tener un nódulo con densidad en vidrio esmerilado o mixto, y ahora van a ver otras cosas que no quiero tener. Obviamente que esto no es un nódulo pulmonar solitario, pero está puesto para que vean el patrón de densidad en vidrio esmerilado, que es ese ground glass, es ese vidrio que ahora viene, ya no viene más el vidrio, ahora se les pone ¿cómo se llama lo que se les pone a los vidrios para esmerilarlo? Como un contact, como un vinilo, no me salía la palabra, que te esmerila el vidrio y te hace que vos no veas a través. Bueno, eso es lo que se imaginó el que describió el vidrio esmerilado en el pulmón. Como ayer lo de la muela, que todavía me sigo riendo. Bueno, hubo gente que describió cosas que veía. Este lo veía como el vidrio esmeril de su casa, y bueno, lo describió como vidrio esmerilado. Fíjense, nódulo, con vidrio esmerilado, ya les adelanto que tiene algo de broncograma aéreo. Les digo que tiene contornos espiculados. ¿Está rodeado de pulmón? Sí, de Pepe, ¿no? O sea, de Pepe, pero está feo, 24 milímetros con esa característica, no lo quiero en mi TC de tórax. O sea que la densidad subsólida pasó a ser más mala que la sólida. Si tenemos que elegir, dame el sólido, ¿sí? Chiquito, calcificado y con grasa, pero lo prefiero sólido. Y acá venimos a lo que les decía. Este es un nódulo sólido, que tenía áreas de menos 10 UH, ¿sí? Áreas de grasa. Qué raro, vos decís, ¿y por qué lo sacaron? Si era un nódulo sólido,
tenía áreas de grasa, le hicieron, acá tenemos la pieza quirúrgica, fíjense la grasa, bien lipídico, el contenido amarillo. ¿Por qué creen que se lo sacaron? Si yo le vengo diciendo que quiero el nódulo sólido, que lo quiero con grasa, que lo quiero calcificado, como que hubiera, de todo lo que hubiera preferido tener era este. Le falta calcio, pero bueno. ¿Por qué lo sacaron? Nadie. Bueno, primero calculo que porque es grande, ¿no? No es un nódulo chiquito. Dijimos que cuanto más grande el nódulo, si solo nos referimos al tamaño, si no contemplamos la densidad, si solo usamos ese parámetro de evaluación, el nódulo grande tenía como 88, dijimos, 85% de probabilidad de que sea malo, si solo tomamos el tamaño. Y tenía grasa, pero la grasa es buena, che, los amartomas tienen grasa, algo así. Bueno, ojo, este paciente tenía un liposarcoma. Un nódulo pulmonar con grasa en un paciente con un liposarcoma es una metástasis de liposarcoma y es diagnóstica la tomografía de tórax sin contraste, no hace falta el contraste con un ROI que diga que tiene grasa y el paciente tenía un liposarcoma, dejó de ser bueno el nódulo. Dejó de ser bueno. Pasó a ser sospechoso de una metástasis y eso es lo que fue esto, una metástasis de un liposarcoma, ¿sí? Entonces al final no nos ponemos de acuerdo. ¿Qué queremos? ¿Queremos el nódulo chico? ¿Queremos que tenga grasa? ¿Queremos que tenga calcio? Pero al final hay calcio que puede ser malo y hay grasa que puede ser mala. Y sí, las enfermedades no estudian del manual de Goldwyn DJ. Pero bueno, vamos eligiendo qué nódulo queremos tener. Este es el que no queremos tener. Este no lo queremos, más allá de no queremos tener todo este enfisema, no queremos tener este nódulo, no queremos ground glass opacity, no queremos espículas y desde ya no queremos broncograma aéreo. El broncograma aéreo es un signo muy viejo, digamos. ¿Qué les decimos siempre en pregrado cuando les tomamos? ¿Cómo se ve una neumonía? Y pretendemos que nos digan consolidación con broncograma aéreo y si lo saben es como que decimos, uy, bien, no lo puedo creer. Y el broncograma aéreo ahí es como re inocente. Es una neumonía y le pone el sello a la neumonía. También podemos tener broncograma aéreo en el comienzo de una telectasia. Cuando se empieza a reabsorber el aire, todavía hay aire en los bronquios y lo vemos como broncograma aéreo. Bueno, ahí lo quiero. En un nódulo no quiero tener broncograma aéreo. Y esto soy contundente. Nunca va a ser bueno. 65% de los adenocarcinomas tienen este signo. Del 100% de los malignos, ¿no? Solo un 5% pueden llegar a ser nódulos benignos. Ya nuestras chances están jugadas. Tenemos un nódulo especulado con áreas en vidrio esmerilado y broncograma aéreo y ya está. Vamos a pulsarlo porque es un cáncer de pulmón, hay que confirmarlo. Y miren, desde qué año, 1991, yo estaba en la secundaria, ya empezaron a notar y empezaron a decir que el broncograma dentro de los nódulos tenía prevalencia maligna. Capaz que en ese momento, con las tomografías lineales y las tomografías no helicoidales, sino axiales, claro, cortaban 10 cortes en el pulmón. Tenían que enganchar justo el broncograma aéreo. ¿Saben el tiempo que les llevó a esta gente describir esto como un signo de malignidad? Un montón. Pero nosotros ya lo sabemos, nosotros somos de la era multicorte, somos de la era del MIP y del mini-MIP, y si tenemos un nódulo con broncograma aéreo, es malo hasta que se muestre lo contrario, diga quien diga, ¿ok? Y ahí podemos ser contundentes. ¿Vieron que en imágenes cuando todo tiene más pinta de malo es más fácil de informar? Como que, tiene metástasis, fácil, múltiples nódulos. Como que lo malo es más fácil. El tema es arrimarnos a que no sea malo. Acá es malo, acá no lo van a errar si preinforman ese nódulo. Entonces, bueno, vimos tamaño. Vimos densidad, vamos a ver la tinción. Desde ya les digo que hoy por hoy, año 2024, no es necesario valorar los nódulos en distintas fases con contraste. No existe más. Esto lo hacíamos cuando no teníamos herramientas claras, aún teniendo PET, para poder decir si el nódulo podía ser benigno o maligno. Hubo muchos trabajos de investigación en radiology donde hablaban de que si hacíamos perfusión del nódulo con TC, podíamos predecir con una alta sensibilidad, pero no tan alta especificidad, si el nódulo era maligno. Tenía un alto valor predictivo negativo, y esto era lo que nos llevaba a seguir haciéndolo. Si nosotros veíamos que el nódulo tenía características benignas,
estábamos 96% seguros que no había cáncer. Valor predictivo negativo. Tienen que ustedes tener muy claro lo que es sensibilidad, especificidad, BPN y BPP. Valor predictivo negativo y positivo, porque eso es lo que ustedes van a evaluar cuando hagan un trabajo de investigación. La ausencia de tinción era un fuerte predictor de benignidad. Entonces, resumo. Quiero un nódulo chico, lo prefiero sólido, sin vidrio esmerilado, sin broncograma aéreo. Si puede ser, por favor, un poquito de calcio y grasa y no tener yo el antecedente del liposarcoma. ¿Estamos? Hasta acá. ¿Qué hacíamos? Miren el laburo de negro. Imagínense ustedes que conocen sus servicios haciendo esto. Se pegan un tiro lo que hacíamos nosotros. Nosotros hacíamos primero la tomo sin contraste, localizábamos el nódulo, le poníamos el cartel sin contraste, era nuestra tomo de detección. Le inyectábamos contraste en fase arterial y adquiríamos solo en el nódulo, no lo hacíamos de nuevo, no irradiábamos al paciente de nuevo todo el tórax, solo en el pedacito del nódulo, a los 30, a los 60 y a los 120 segundos. O sea que irradiábamos al paciente 4 veces. Era una locura, si bien acá eran 4 cortecitos, ¿no? Y evaluábamos la curva de contraste. Imagínense esto, 50.000 pacientes por día internados, guardia, y te llamaban, ¿dónde está el R2? Vení que hay un dinámico de nódulo. Era un dolor de huevo total. Pero bueno, en ese momento era un assessment, era lo que usábamos para predecir si era benigno o maligno. Fíjense en este caso, teníamos un nodulito chiquitito, que de 8 unidades Hanfield subía a 19, subía a 51 y no bajaba un choto, bajaba a 48. No tenía un patrón de lavado. Este era un nódulo malo para nosotros según el parámetro de la tinción, más allá de todos los otros parámetros. Fíjense este, era un poco más grande. Miren cómo lo medíamos. Miren todo mal a lo que les acabo de enseñar, ¿o no? O sea, así no se medía el nódulo, como les acabo de decir. Bueno, lo medíamos así. Tenía sin contraste 32 UH, con contraste a los 30, con contraste a los 60 bajaba 2, una cosa medio rara, y después se ponía menos 12, como que un patrón totalmente freak. Bueno, esto nos parecía que era un nódulo benigno y aparte tenía un micropuntito que parecía una microcalcificación. Era de uno de los nódulos que comprábamos tener, a pesar de que era un poquito más grande que el otro. Fíjense, este nódulo que también era grande, que también tenía calcio y que lo medíamos las UH nunca sobre el calcio, porque el calcio no va a reforzar, tampoco reforzaba, se mantenía más o menos igual, 47, 30, 33, 43, no hacía esa curva tipo 2 que es la maligna. Esto hacíamos para evaluar la tinción. Hoy no se hace la perfusión del nódulo. Yo se los muestro porque era arte puro, quiero que sepan. Hoy tenemos mucho más instalado el PET. Cuando yo empecé la residencia en el año 2003, fue el primer PET del país, estaba en el lugar donde yo me formé e hice la residencia, entonces tuve la suerte de hacer PET desde que era R1, porque aparte nadie sabía un choto, estábamos todos experimentando cómo se hacía, era un PET no como los de ahora, que vos apretás un botón y te fusionan las imágenes. Se hacía la medicina nuclear en una habitación, se hacía el PET en otra, y el trabajo del boludo del R1 era de noche, nos hacían quedar hasta las 12 de la noche a fusionar la cabecita de las dos imágenes del tipo con el cuerpo. Era también muy artesanal. Ahora ustedes apretan un botón y les aparece la fusión. Pero bueno, empezaba el PET. Era la época donde decíamos que algo era maligno solo porque captara más de 2.5 dB, que ahora vamos a ver qué es. Entonces, de eso a las indicaciones de PET en pulmón hoy, hay un abismo, hay un abismo. Y pasaron 20 años, o sea, es un montón. ¿Por qué les digo que no hacemos más ese dinámico con contraste? Porque tenemos métodos metabólicos que son mucho más precisos, mucho más específicos y que a su vez nos van a decir incluso antes que la tomografía dónde está la parte maligna del nódulo. Y eso es el PET. Voy a detenerme un poquito acá porque lo vamos a ver en otros años, pero el PET es una tomografía por emisión de positrones, es un método que fusiona medicina nuclear con TC. ¿En qué se basa esto? Se basa en que le vamos a inyectar al paciente un radiotrazador, que es azúcar pura, glucosa marcada, y las células malas son más hambrientas y comen más glucosa que las células normales, hablándolo un poco fácil. Entonces, la primera hipótesis de esto es, toda célula maligna capta, todo lo que no capta es benigno. Después se vio que no es así, que hay muchas cosas que captan.
Al paciente le inyectamos glucosa marcada con flúor, esto no importa, para ustedes es un montón, pero básicamente que sepan que le inyectamos azúcar marcada con un radiofármaco. Normalmente todas nuestras células, las normales, las tumorales, todas les entra glucosa. Todas lo metaboliza la exoquinasa. Todas entran al ciclo de Krebs como glucosa 6-fosfato, lo metaboliza la deshidrogenasa y salen como ATP, como energía, ¿se acuerdan? Segundo año de la facultad. ¿Qué pasa con la FDG que le inyectamos al paciente en el PET? Y esto un poco los que estaban ayer, vieron que hubo un caso que mostraron un PET, que yo flasheé porque digo, nada, como que no me cerraba para nada. La FDG entra a la célula, normal, compite con la glucosa, por eso al paciente le decimos que venga con hambre, que venga en ayunas para que sus células nos agarren toda la FDG que le inyectamos. La exoquinasa también la metaboliza en FDG 6-fosfato, igual que la glucosa normal. Pero la dehidrogenasa no puede metabolizar la glucosa con flúor. Y acá es donde se queda dentro de la célula, y acá es donde nosotros lo vemos como hipermetabólico, hipercaptante a la FDG del paciente que le hacemos el PET. Cuando nosotros hacemos un PET, le inyectamos un material radioactivo que va calculado por el peso, no importa los detalles, pero esta fórmula es la que a nosotros nos va a servir para decir cuánto capta una lesión, que se llama SV, el parámetro que usamos, que es una medida semi-cuantitativa, o sea, no tiene una unidad de medida. Nosotros decimos capta 2.5, capta 10, capta 15. Las siglas SV vienen del inglés Standardized Uptake Value, o sea, es un valor de captación estandarizado que tiene que ver con la cantidad de droga que le pusimos, con el peso del paciente y el tiempo que hace que se le inyectamos. Entonces, ojo, si al paciente lo inyectaron mal y lo adquirieron 45 minutos en vez de 60 o lo adquirieron 1 hora y media porque el equipo se rompió o algo, me va a cambiar el SV. Pero a ustedes mucho no les importa esto, sino que entiendan que hay una medida estandarizada de captación. Y fíjense, esto es como nosotros analizamos un PET, que ayer no nos mostraban la TC con el PET fusionado, nos mostraban solo la fusión. Nosotros tenemos una imagen de medicina nuclear, que es el PET propiamente dicho, tenemos una TC común y corriente, y ¡chac! Se unen solas por arte de magia, apretando un botón, todo eso que antes era a mano, ahora es apretando un botón, y nos permite decir si esta captación coincide con este nódulo, teniendo como resultado un nódulo pulmonar metabólicamente activo. ¿Puede ser benigno? ¿Qué les parece? O sea, el nódulo capta. Yo les dije que todas las células de nuestro cuerpo captan, que las malignas captan más glucosa, se acumuló ahí. Entonces uno dice, bueno, capta. Pero yo les pregunto, ¿es 100% maligno solo porque capte? Yo creo que no. O sea, que podría ser benigno y captar también. Bien, yo también creo que no. A ver, ahí es donde entran todos los factores. ¿Para qué les estoy hablando hace 1 hora del tamaño, de los contornos, de la densidad, de si tiene broncograma aéreo, si no tiene broncograma aéreo? Convengamos que todo nódulo que capta, y más si es un nódulo solitario, que es el tema que nos compete hoy, y va a ser malo. Pero puede haber nódulos infecciosos, nódulos, ¿cómo se llama? Con tendencia a consolidar que capten, micronódulos que captan, pacientes que tienen infecciones por hongos, por TBC, por un montón, todo eso también capta, y captan los nódulos. Entonces vos me vas a decir, bueno, no. Bueno, pero acá, en este contexto, todo huele a mal. O sea, todo huele a que, nódulo feo, espiculado, no sé la densidad bien porque tengo este solo corte, y que capta, por lo menos merece confirmación histopatológica, ¿sí? Y está bueno tener el PET, un poco hablábamos ayer eso con el caso que presentaron, antes de la biopsia, para no biopsiar 2 veces al paciente y tener a lo mejor necrosis o a lo mejor tener un sitio de poca celularidad. Si el radiólogo intervencionista va a donde hay, iba a tocar mi pantalla, que bueno, va acá, a donde está esto, va acá, y no le va a errar. Ahí va a sacar células buenas, buena cantidad, no buenas, y nos va a poder decir si es benigno o maligno. Este tiene toda la pinta de maligno, pero no necesariamente tiene que ser maligno porque capte. Todo depende de todos los parámetros. Este es un paciente, fíjense, enfisema, nódulo feo, ¿no? De los que no queremos, grande, espiculado,
en el medio del segmento apical del lóbulo superior. Ya sabemos que es malo por esta TC, tiene toda la pinta de malo. Si viene el señor ese con la cara de qué onda, y sí, le decimos, sí, señor, seguramente es malo. Pero igual le pidieron un PET, y está bien pedido, porque si es ese único nódulo, si no le vemos adenomegalias en la TC, si no tiene metástasis a distancia por TC, este es un nódulo que tiene alta chance quirúrgica. ¿Y qué pasó con este PET? Es un PET re viejito, del italiano de Buenos Aires, donde yo hice la residencia. Captaba el nódulo. Qué novedad. Chocolate por la noticia. Tenía toda la pinta de ser malo, era obvio que iba a captar. Pero acá el desafío del PET fue que le captaba un ganglio mediastinal y un ganglio iliar que tomográficamente no eran adenomegalias, eran ganglios de tamaño normal. Y ahí es donde el PET hace su aporte. Este paciente no tenía la misma estadificación por TC, donde le íbamos a decir que no tenía ganglios patológicos, solamente por RECIST, odio el RECIST. Y el PET viene y me dice, no, pará, tiene 2 ganglios de tamaño normal, pero captan. Y para el mediastino, en la estadificación del cáncer de pulmón, no hay como el PET. Si el PET muestra un mediastino negativo, el valor predictivo negativo es de 99,5%. O sea, un mediastino negativo nos deja muy, muy, muy tranquilos que no hay infiltración ganglionar del cáncer de pulmón. Ahora, un mediastino positivo nos asegura que hay metástasis, ahí se nos va la regla al carajo, porque no. Cuando uno tiene un ganglio positivo, tiene que confirmar la anatomía patológica de que ese ganglio es tumoral. Entonces ahí es donde el PET hace un cambio de paradigma en el manejo del cáncer de pulmón muy, muy grande, donde son drogas muy caras, donde son cirugías muy complejas y donde realmente requiere de un trabajo interdisciplinario para interpretar todos los estudios y decidir el tratamiento del paciente. Fíjense al revés. Tengo la TC y la fusión. Acá no tengo la imagen del PET. Así la tengo. Para. Tengo la TC, tengo la fusión y tengo un nódulo. Que no parece un nódulo pulmonar solitario, porque yo les dije al principio de la clase que tenía que estar rodeado de parénquima pulmonar. Los estoy cargando, les muestro un nódulo subpleural, pero es un nódulo grande. Pegado a la pleura, que tampoco está tan bueno. Con tractos fibrosos, con un poco de enfisema alrededor y que parecería sólido. Le pidieron un PET. Dijeron, che, vamos a pedir un PET. A ver qué onda. Y no capta nada. Nada. Muy probablemente este nódulo, por más que sea grande, no sea un nódulo maligno. Pero, bueno, habría que seguir controlándolo. ¿Qué pasa con los nódulos con densidad subsólida en vidrio esmerilado? Les vine diciendo que no lo quiero. No quiero subsólido, no quiero broncograma aéreo, quiero chiquito, con contornos netos, en la medida posible con calcio y grasa. Se los dije toda la clase. Bueno, tenemos este nódulo subsólido, rodeado de parénquima, mide medio 3 centímetros, no hay otro chance de decir, está bien, es solitario. Le pidieron un PET. Ojo con el PET. Ojo con el PET en estos nódulos. Primero, el límite de resolución del PET es 8 milímetros. Es plata fácil cuando nos piden un PET para un nódulo de 5 milímetros. Tiene que ser muy, 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 muy malo para que capte. Ahora, si no capta, yo le tengo que decir, mirá, yo no sé si no es maligno. Está por debajo del límite de resolución del método. El PET no va a ver captar nódulos por abajo de 8 milímetros. Si los ve, perfecto, pero si no los ve. Y otro límite del PET es el ground glass opacity, o sea, los nódulos en vidrio esmerilado. Los nódulos en vidrio esmerilado no siempre tienen la suficiente capacidad de juntar glucosa, de tener tejido para juntar glucosa, y podemos tener un PET que nos dice que el nódulo pulmonar es benigno, porque no capta, en teoría. Le hacemos PET a este otro nódulo, también medio subsólido, no capta y creemos que es benigno, pero nosotros nos quedamos tranquilos porque el PET dice que no capta. No, la respuesta es no. Solamente le decimos que no tiene actividad metabólica al momento del examen. No es que el PET mata, no es como en el truco, ¿viste? Ancho de espada mata todas las otras cartas. No, el PET no mata al ancho de basto y al 7 de oro y al 7 de espada. El PET es una herramienta muy buena que cambia muchísimo la conducta de un montón de pacientes, pero no es definitoria. Si el nódulo es subsólido, si tiene broncograma aéreo, si tiene contorno apiculado, si mide 3 centímetros y no tiene actividad metabólica, puede ser un carcinoide, puede ser una estirpe biológica tumoral que no capte FDG. Hay. Entonces, ojo con el blanco y negro, ¿sí? Sepamos manejar los grises, porque ahí es donde va a estar el desafío de nosotros de ser buenos radiólogos y interpretar más allá
del blanco y negro, que es el gran desafío de nuestra especialidad. Este es otro caso obsceno, digamos, se los muestro para que vean que cuando capta el nódulo y captan un montón de ganglios que seguramente eran megálicos en la TC, pero bueno, estadificamos muy bien el mediastino por PET. Fíjense, tumor malo, ya es malo acá, sólido, pegado al mediastino, invade el mediastino, con áreas necróticas, contorno especulado, y sí, se incendia, es malo, malo, malo. Y fíjense, ojo, capaz que este lo punzaban en el medio y la biopsia le venía inconcluyente o con tejido necrótico. Acá el PET podría ayudar a dónde hay que biopsiar. Pero era malo, malo, y aparte tenía una metástasis en la suprarrenal, recontra malo. Entonces, el PET solo con la TC y con la fusión es una herramienta más, no es mandatoria, solamente nos habla de si la lesión es o no es metabólicamente activa. Mucho más malo que lo sea, pero no siempre es cáncer, y no siempre que no capte va a ser benigno. Así que, ojo, es para la clase de PET, que ya la vamos a ver en otros años, donde hablamos que hay distintas estirpes tumorales, tanto en mama, en tiroides, en pulmón, el HCC, hay un montón de tumores que no captan la FDG porque su biología no se alimenta de glucosa. Entonces, hay otros marcadores también, pero bueno, no van a captar y no dejan de ser tumor. ¿Qué es lo que pasa con el PET? Bueno, entonces recuerden, nódulo mayor de 8 milímetros, si no, no lo pidan. ¿Encontramos nódulos de 5 milímetros malignos que captan y son cáncer? Sí, pero porque tuvimos la suerte que eran muy, muy malos y captaron. Se puede pedir para pacientes de alto riesgo quirúrgico. Entonces decir, che, lo voy a operar a este tipo que se me puede morir en la cirugía. Hagámosle un PET y veamos si realmente tiene indicación quirúrgica, porque por ahí el PET lo saca de la chance quirúrgica. Le encuentra dos ganglios que la TC eran de tamaño normal, que no parecían metastásicos, y el PET te dice, no, che, mirá, cambió. Tiene un mediastino positivo. Muy importante en los pacientes con biopsia negativa por broncoscopía o por punción, y seguimos sospechando que esto es un cáncer. El PET es donde nos va a marcar dónde biopsiar. Bueno, falsos positivos miles, no es el objetivo de esta clase, pero cualquier patología infecciosa o incluso autoinmune o post-radioterapia, post-quirúrgico, puede captar un montón de cosas y no ser cáncer, pero excede un poco el objetivo de esta clase. Este es el logo de la Fleischner. Para mí es una botella de vino, pero bueno, supuestamente son los dos pulmones con el mediastino. Depende de cómo lo vean. Acá están los panales de abeja, el lobulillo. Los locos son fan del pulmón, piensan con el acino, viven para el pulmón, y se reúnen, como les digo, así tipo masones. Se fundó en 1969, así que hay descendencia de muchos Fleichners por el mundo. Y son los que armaron la propuesta siguiente de manejo. Entonces, ¿qué hacemos nosotros si nos encontramos un nódulo pulmonar solitario? Chicos, todo esto está en internet. Presten atención nomás, no se pierdan tiempo en copiar. Nódulos incidentales, descubiertos por TC por otra indicación. En pacientes no oncológicos, no vale si el paciente ya es oncológico y no vale si el paciente es inmunocomprometido, ya sea por HIV, porque estuvo con quimio, porque tiene un déficit de inmunoglobulina A, no sé, cual vimos ayer también. La propuesta de manejo es para pacientes sanos, mayores de 35 años, inmunocompetentes, sanos me refiero a que no tienen un cáncer conocido, a eso me refiero. Descubiertos por TC en forma incidental. Entonces, los muchachos de la Fleischner nos separan a los pacientes en alto riesgo y bajo riesgo. Obviamente, ¿quiénes son los de alto riesgo? Los que nos morimos, obviamente, con el cigarrillo. Historia de tabaquismo tiene de 10 a 35 veces más de riesgo, y la edad mayor de 40, esto me reprime, porque es como que después de los 40 de golpe sos paciente de riesgo para un montón de cosas, y como que, bueno, te bajonea un poco cuando sos mayor de 40 leer eso, pero bueno, es así. Mucho más si tiene antecedentes familiares de cáncer. Paciente de bajo riesgo, medio ahí boludón, pero que ojo, porque siempre el de bajo riesgo sorprende, es el que tiene historia ausente de tabaquismo activo, ¿no es cierto? Porque todos hemos sido fumadores pasivos. Tiene edad menor de 40, esto me redeprime, como que le baja el riesgo, y que no tenga otro factor de riesgo, antecedentes familiares, fumador en la casa, fumador pasivo. Yo siempre cuento en esta diapositiva de una vez, me puse muy mal porque una chica de 29 años, que le hicimos un PET hace un montón, y que obviamente se murió, no fumaba la piba, no fumaba. Cáncer de pulmón metastásico, nunca fumó, 29 años, vos decís, nada, no puede ser cáncer de pulmón. Era un cáncer de pulmón,
y hizo un escándalo en el Gama, me acuerdo, y le dijo, empezó a putear, a gritar y todo al novio que vivía con ella, que fumaba dentro del departamento. La mina se fue de ahí culpando de su cáncer de pulmón a su novio. Entonces, los fumadores pasivos también tienen un factor de riesgo. Antes se fumaba dentro de las casas, después hay mucha más conciencia tabáquica en estas últimas 2 décadas. Entonces, ¿cómo manejamos al paciente de bajo riesgo? No anoten nada, pero es muy fácil. Si el nódulo es muy chiquito, lo dejamos ahí, si el paciente es de bajo riesgo. Ojo, que no es lo mismo en el de alto riesgo. Si el nódulo está entre 4 y 6, podemos hacer un control al año. Si no cambia, lo podemos dejar ahí. Esto dice la Fleischner, no es lo que hacemos siempre o podemos no hacer. Pero esto es lo que nos va a proteger de la mala praxis, digamos, un poco. Ya si el nódulo tiene 6 a 8 milímetros, ojo, porque por más que sea un paciente de bajo riesgo, por más que sea el perejilete, puede tener un cáncer de pulmón. Entonces le podemos hacer un control a los 6 meses. Vemos cómo está a los 6 meses, decidimos qué hacer a los 12 meses, decidimos qué hacer y lo damos de alta a los 18 o 24 meses de que ese nódulo no es maligno. Ya si el nódulo es mayor a 8 milímetros, empezamos a controlar un poquito más de cerca, el estudio dinámico con contraste no se hace más, se puede hacer PET y se puede hacer biopsia. Distinto del paciente que tiene alto riesgo, el del paquete de Marlboro, ¿sí? Si el tamaño es menor a 4 milímetros, no lo dejamos de estar, le vamos a hacer un control. Y la realidad es que nadie va a esperar un año. Fuera tu papá, ¿vos querés que un nódulo lo dejemos sin controlar por un año? Porque nada, bueno, era menor de 4 milímetros y los masones esto dijeron que esperemos un año. Y no, la verdad que no nos quedamos tranquilos, por eso está bueno este tema de la TC de baja dosis como screening de lung cancer. Si el nódulo tiene 4 a 6, vamos a hacer el control inicial más rápidamente. Si no cambia, lo podemos estirar. Si tiene de 6 a 8 milímetros, sí o sí lo vamos a controlar. Sí o sí, y en corto plazo, a los 3 meses. Y si el nódulo tiene más de 8 milímetros, fíjense que es casi la misma conducta que en el paciente de bajo riesgo, ¿no? Lo vamos a estudiar. No nos vamos a quedar tranquilos con un nódulo de 8 milímetros, ¿sí? Ojo, los nódulos en vidrio esmerilado o los que son parcialmente sólidos, porque estos pueden ser un adenocarcinoma de crecimiento lento y pueden requerir más tiempo de control. La realidad es que generalmente se interviene antes del año. Entonces, consideraciones prácticas. Ojo que el tamaño no es lo único, la morfología es muy importante. Ojo con los nódulos mixtos o los que tengan componente subsólido. Ojo con los que crecen lento y son subsólidos porque pueden tener menor tiempo de duplicación y aún ser malignos. Los nódulos pequeños, esto es como una máxima, ¿no? Nódulo pequeño, menor a 4 milímetros, paciente bajo riesgo los podemos dejar. ¿Por qué? Porque ahora los vemos. Antes no veíamos los nódulos de menos de 4 milímetros en esa tomografía que teníamos que agregar cortes de 1 milímetro para ver en alta resolución. Y cualquier nódulo en un individuo de alto riesgo requiere de acción, ya sea a los 12 meses, a los 6, a los 3 o un poco más de ímpetu, ¿sí? Bueno, y esto es lo que acaba de cambiar en el research que hice hace una hora y que no llegué a modificar en la clase. Fíjense, yo había conseguido, era free access. Les dije ayer también que se hagan socio de la RCNA, ustedes son R1, tienen clave para dentro, hasta por lo menos por 6 años por delante. Este era un free access, acá está el DOI, por si lo querían ver, pero ya quedó obsoleto, de las guías de manejo de nódulos pulmonares incidentales detectados en TC de la Fleischner Society, de los masones estos que toman vino. Era del 2017, yo estaba re contenta, esta clase la había actualizado en pandemia, fue la última que había encontrado, pero paren, no importa esto. Miren lo que me pasó. Encontré, ¿ustedes ven mi página de mi computadora? Sí. Encontré hoy, encontré una actualización con fecha de revisión febrero del 2024. No era abril, febrero. O sea que estos de la Fleischner ya me cambiaron todo lo que seguía en mi clase. ¿Entienden? Así que, ¿qué es lo que pasó? Vamos a ver mi clase y lo que dice la Fleischner. Ellos separaban nódulos sólidos, nódulos mixtos y nódulos subsólidos. Y hacían la lista de seguimiento de cada uno, del sólido, del subsólido, ¿sí? Independientemente también del riesgo. Y
lo dividían en bajo riesgo, riesgo intermedio. Miren qué amplio el riesgo intermedio. No es lo mismo tener un riesgo intermedio de 6% de probabilidad de tener cáncer que tener un riesgo intermedio de tener 65% de probabilidad de tener cáncer. El gris es muy gris acá. Y los de alto riesgo. Obviamente siempre para pacientes mayores de 35, no para pacientes inmunocomprometidos o con cáncer previo. Baja dosis TC para el seguimiento. Medición del eje corto y del eje largo en el mismo plano. Si vamos a usar volumetría, que sea siempre con el mismo software para disminuir la variabilidad interobservador. Y la clasificación de riesgo del paciente, si era de bajo riesgo porque no fumaba o si era de alto riesgo. Bueno, miren lo que dice ahora. Voy al hipervínculo. No cambió mucho. Les voy a mostrar lo que leí hace un ratito. Lo pueden buscar, está en Radiopaedia, chicos, no hay ninguna ciencia. Ponen Fleischner Society y les va a aparecer la versión actualizada febrero 2024, o sea que es el último. ¿Qué decían los de la Fleischner? El artículo era el mío, fíjense, el anterior, la revisión del 2017, ¿ok? Que es este que yo tengo acá. Lo revisaron el del 2017, lo actualizaron y esta es la última versión que no alcancé a cargar en la página. O sea, para la próxima camada les pongo directamente las del 2024. Lo siguen haciendo muy parecido, lo dividen en nódulos sólidos, pero le agregaron esto. Metieron los múltiples los guachos. Hasta ahora solo hablaban de nódulo pulmonar solitario. Metieron los múltiples. Entonces, cambió. Esto lo vamos a tener que estudiar porque se pusieron a investigar y también dieron guidelines y guías de trabajo para nódulos múltiples, que antes no daban, solo nos daban para nódulos únicos, solitarios. Siguen clasificando en subsólidos, pero metieron single y múltiple. Me cambiaron toda la bocha. Antes era solo single. Entonces, metieron la multiplicidad de nódulos porque cambia claramente la probabilidad de que sean o no cáncer. Por eso la tuvieron que meter. Y esa es el gran cambio de paradigma entre la versión del 2017 y la versión actual. Metieron los nódulos múltiples. Entonces esta clase la voy a tener que actualizar a nódulos por medio solitario y voy a tener que poner que también hay que considerar los nódulos múltiples. Después la medida no cambió, siguen recomendando lo mismo, en inspiración profunda, medido en el plano transverso, pero si el coronal o el sagital tiene mayor dimensiones se puede usar. Se tienen que medir en la ventana de pulmón, basta de medirme los nódulos de la ventana de mediastino, porque nos comemos el vidrio esmerilado, basta, eso no lo hagan más, porque sigo viendo que lo hacen. Obviamente que la ventana de partes blandas sirve para ver si tiene la densidad cambiada, si tiene calcio, si tiene grasa, pero no para medirlo, ¿sí? Se sigue viendo lo del nódulo de distintos tamaños, pequeño, mediano, grande, eso no cambió. Hay que medir el componente sólido y el componente subsólido, eso tampoco cambió. Le agregan de nuevo, cuando hay múltiples nódulos, el más grande o el morfológicamente más sospechoso es el que debe ser reportado. ¿Ok? Esto cambió. Hasta ahora, estos me hablaban solo de un solo nódulo. ¿Qué es lo que excluye la guía? Lo mismo, menores de 35 años o más jóvenes no sirven estas guías. El riesgo general de cáncer de pulmón sigue siendo para nódulos como hallazgo incidental, nada más que ahora me metieron el múltiple, ¿sí? Para pacientes inmunocompetentes. Los inmunocomprometidos tienen otra guía de trabajo, ¿sí? Obviamente siempre hay que considerar los escenarios específicos que no vienen al caso y el asesoramiento de riesgo. Así que, ojo, cambió la bocha en una hora que me senté de casualidad a ver si les estaba dando algo muy viejo y me encontré con que cambió, entonces se los quería decir y como no llegué a armárselos en el PowerPoint, les metí acá el hipervínculo a Radiopaedia. Del 2017 al 2024 los muchachos trabajaron un poquito más y metieron los nódulos múltiples, ¿sí? Así que esto cambió ahora, porque tenemos que considerar nódulos múltiples. Un capítulo aparte para los nódulos pericisurales. Cuando ustedes encuentran un nódulo que está pegado, que compromete la cisura, que la traspasa, que está cerquita, que la oblitera o que la toca, bueno, también vamos a fijarnos en su morfología. Pero hay como una máxima que dice que un nódulo en contacto con la cisura tiene mucha más chance de ser benigno que maligno.
Entonces, agregamos algo más. Compro el nódulo preferiblemente sólido, chiquito, con grasa, con calcio y en la medida de lo posible de contornos netos y pegado a la cisura, si me va a tocar, ¿ok? Les reitero esto para que en su cabeza vayan fijando qué nódulo quieren ver y qué nódulo no. Ojo, estos también pueden ser ganglios. Ganglios, existen los ganglios intrapulmonares. Así que contemplen, las estructuras gangliares se ven muy frecuentemente, se ven re bien, se ven generalmente así, como medios hexagonales de contornos netos entre las cisuras. Ya empiezan a ser atípicas cuando tienen pancita o cuando se empiezan a alejar. Y ojo con los nódulos, obviamente espiculados o transcisurales, que pueden ser malignos. También les hice una revisión del TNM staging, porque ¿qué pasó? En el 2018, el tipo que se encarga de esto cambió la clasificación del TNM a la versión número 8, la octava edición, no hace falta que la sepan, la octava edición. Entonces yo dije, uy, recién me puse a ver, ya veo que les estoy dando también algo viejo. Hice una búsqueda, miren mi búsqueda, esto es literal mi computadora. Yo sé que la octava edición era la última, les puse TNM cáncer de pulmón novena edición y no existe. Todas hablan de la última como la octava edición, o sea que esto desde el 2018 sigue estando igual. Fíjense, el National Cancer Institute con un artículo de abril, este era de abril que me confundió, sigue teniendo la octava edición, la CERAM tiene la misma, o sea que no hay una novena edición, ¿sí? Entonces, me quedé tranquila que no les estaba hablando de algo viejo, esa está ok, y un poco lo que había cambiado entre la séptima y la octava era el T3 con el tema de la pleura y del diafragma, que en las versiones anteriores estaba categorizado como otro T, y que se había agregado un M1B y un M1C en base a si la metástasis, o sea, M1 es que ya hay metástasis, ¿no? Si la metástasis era única extratorácica o múltiple extratorácica. Esos fueron los grandes cambios que hubo de la séptima a la octava edición. Supongo que en cualquier momento, pasado mañana, va a salir la novena y algo nos va a volver a cambiar. Generalmente todas estas revisiones cambian en esta época del año cuando vuelven los oncólogos del ASCO de Chicago, vienen con todo cambiado y se empiezan a aparecer todas las nuevas estadificaciones. Pero hoy por hoy, a la búsqueda bibliográfica de recién, no. Como recomendación siempre, chicos, siempre la educación continua. Yo tenía una diapositiva que la saqué, que era la de buscadores radiológicos que ya no existen. Antes había una página que se llamaba Iotaluk, que era el Google radiológico, estaba buenísimo. Vos ponías un tema en el Iotaluk y te hacía el research específico de imágenes. Bueno, ahora eso se cambió porque está Radiopaedia, ¿cómo se llama el otro? Radiology Assistant. Bueno, hay un montón de páginas específicas de radiología. Antes usábamos mucho el Iotaluk. Y una de las cosas que en el 2017, cuando la Fleischner metió la primera modificación que cambió ahora en febrero, era el pushing the limits de LangRats. Ustedes saben que todo está tendiendo a ser rats, P-rats, Lee-rats, B-rats, O-rats. Tenemos, bueno, un montón de rats. Y el LangRats, que era como la promesa del 2017, pero todavía no se concretó. Siempre hagan búsquedas, fíjense, búsquedas, acá estaba el Iotaluk viejito mío, búsquedas, pónganse como objetivo actualizarse permanentemente y a medida que lo van necesitando también, y eso siempre los va a mantener en el up-to-date. La Low Dose CT Screening es el método de screening ya certificado desde el 2016 como método de detección de cáncer de pulmón en pacientes de alto riesgo. No va más la placa de tórax. Si vemos un nódulo en la placa de tórax, llegamos tarde. Y ese es otro concepto que quiero que se lleven. Vemos un nódulo en la placa de tórax, algo hicimos mal en el screening de un paciente, obviamente de alto riesgo. Hay pacientes que, bueno, no estudian del libro y les aparece un cáncer de pulmón. Y lo que se viene, fíjense, esto yo lo puse, el volumen 1. Volumen 1 fue en marzo del 2019 de la revista de Radiology IA de inteligencia artificial. Estamos en el 2024, o sea que pasaron 5 años, o sea que esta revista debe estar recontra llena de volúmenes y de cosas. Siempre cuento que tengo una compañera mía de la residencia que vive en Estados Unidos. Ella hizo toda la residencia de nuevo cuando se casó con un yanqui. Su marido se enfermó, se murió,
ella quedó viuda con 2 nenes chiquitos, y como no podía laburar porque tenía que cuidar del marido en su etapa terminal, estaba de licencia, la contrataron de una empresa, esto me lo contó ella, la contrataron de una empresa de inteligencia artificial de tórax para competir con softwares. O sea, su trabajo era el humano que competía contra el software de inteligencia artificial para detectar nódulos pulmonares. Trabajó de eso un año entero, le pagaban muy bien. Eso fue en el 2018 y fíjense, ya en el 2019 ya están publicados los softwares. O sea que ahora debe haber, nosotros estamos un poco alejados, pero porque no lo tengamos, no dejemos de saber que existe, de actualizarnos y el Basti Deep, de ir profundo a lo que se viene y qué es lo que nos va a sacar el trabajo el día de mañana a todos los. Bueno, preguntas de la clase. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Voy a salir del modo de presentación para verlos porque no los veo. Ahí está. ¿Alguna pregunta? La di bastante rápido por lo que veo. ¿Ustedes ya están haciendo TC o no? Muevan la cabeza, aunque sea, che, reaccionen. Sí, no, sí, algo. Uno sé que no. No, bueno, están como entes ahí. Bueno, les deseo suerte. Se viene una rotación más difícil. Es como la vedette de la residencia, van a correr a lo loco, van a aprender un montón. Espero que la clase la tengan, digamos, les sirva para los futuros desafíos. Bueno, cualquier cosa me escriben o me preguntan. No hay ningún problema, porque yo creo que en tórax no los vuelvo a ver, ¿sí? Nos vemos en abdomen recién, más adelante. ¿Estamos? Chao, chicos, suerte. Adiós. Chao, muchas gracias. Chao, Gracias. gracias.